la primera lectura, si hemos estado atentos, nos empezaba diciendo San Pablo, hermanos. San Pablo escribió muchas cartas y también hoy nos hace presente esto que escribió San Pablo a los Corintios. Hermanos, el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, es decir, para nosotros, dice San Pablo, es fuerza de Dios, la cruz. El mundo de hoy, hermanos, cuando camina, y todos caminamos en este mundo, cuando todo nos va bien, aparentemente estamos felices. Pero cuando nos topamos con la cruz, cuando entra un sufrimiento, cuando entra una enfermedad, cuando entra algo que en el fondo nos mueve el piso, como que se cortó la felicidad. Apaguen los celulares, por favor. Entonces, como que se nos apagó ahí, se nos quedó ahí la felicidad. O sea, cuando nos topamos con la cruz, como le digo, un sufrimiento, una enfermedad, una precariedad, entonces como que ahí quedó la felicidad. Entonces ahí a uno no puede ser feliz. ¿Y eso por qué? Porque el mundo de hoy nos ha hecho creer que el sufrimiento es malo. Y entonces la cruz, que es signo de sufrimiento, es malo. Cuando en el fondo, fíjense, la salvación nos ha sido venida ¿por dónde? Por el signo de la cruz, por la cruz de Cristo. Escándalo para los judíos, como lo ha dicho aquí San Pablo, ¿no? Escándalo para los judíos. La gran sabiduría, hermanos, del hombre de hoy, ¿dónde tiene que encontrarla? En la cruz. La cruz, dicen los santos, es el libro abierto, donde el hombre de hoy tiene que encontrar la verdadera sabiduría. ¿Cuánto bien, hermanos, podemos nosotros saborear, y tú puedes saborear a través de tu sufrimiento, a través de tu enfermedad, a través de la contradicción que puedas estar pasando, a través de eso que no entiendes, a través de la muerte de un ser querido, eso que te causa sufrimiento, que no entiendes, cuánto bien puedes sacar de ahí. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es el sufrimiento, hermanos, el problema es la capacidad de recepcionar el sufrimiento. Si es que en verdad tienes esa capacidad de recepcionar el sufrimiento, porque en el fondo el sufrimiento, hermanos, todos lo vamos a sufrir, todos vamos a pasar por un sufrimiento, pero eso no es el problema. El problema es la capacidad que tengas en el sufrimiento. Y un cristiano está llamado a tener una capacidad de sufrimiento. Un cristiano no sufre por sufrir, porque no es masoquista. Solamente una persona masoquista sufre por sufrir y no le da un sentido a su sufrimiento. En cambio, el cristiano está llamado a darle un sentido a su sufrimiento, a darle un sentido a lo que puede estar viviendo, a ese sinsabor de la vida, a ese obstáculo, a eso que no entiendes ante la muerte de tu ser querido, que te causa sufrimiento, a ese de repente matrimonio destruido, que de repente la estás pasando mal. Pues hay que darle un sentido cristiano desde la sabiduría de la cruz. Porque si no, hermanos, si no le damos un sentido y si no tenemos esa capacidad de sufrir, entonces la muerte en Cristo, en cruz, fue en vano. Fue en vano. Por eso, hermanos, les decía al inicio, el problema del mundo es eso, que la felicidad se acaba cuando entra el sufrimiento. Cuando apenas te entra un sufrimiento en tu vida, como que ahí se acabó tu felicidad. Y esa es la peor mentira. Porque muchos santos, especialmente el que celebramos hoy, y muchos santos han sido felices en medio de su sufrimiento, en medio de su enfermedad. Ustedes, les traigo a la memoria un santo, San Juan Pablo II, que ustedes lo habrán conocido. Sus últimos días de vida de San Juan Pablo II, lo último que le hicieron a Juan Pablo II fue una traquetomía. Su último día salió al balcón de su habitación
por más que el médico le decía, Santo Padre, ya no salga, porque ya no puede. Y el Papa San Juan Pablo II dijo, quiero salir, quiero dar la última bendición. Salió con toda su traquetomía, lo que le habían hecho, y pobrecillo, a las justas podía balbucear. Los que fueron testigos de este último, a mí me quedó grabado esa imagen de este hombre, porque se asomó, fíjense, asomó de su cuarto, y ahí estaba toda la gente abajo, los jóvenes. ¿Y qué creen que fueron las palabras que dijo San Juan Pablo II? Sus últimas palabras de él fueron, sean felices porque yo lo soy. Sean felices porque yo lo soy. Los periodistas decían, ¿cómo un hombre con 80 y no sé cuántos años, con un sufrimiento, con una traquetomía, una enfermedad, y con todo el sufrimiento que ha pasado en su vida, puede decirle al mundo, sean felices porque yo lo soy? ¿Cómo es posible? El mundo no lo entiende. El mundo no lo entiende. Porque para el mundo ser feliz es no tener problemas. Porque para el mundo ser feliz es no tener la cruz. Eso es la mentalidad del mundo. Porque apenas viene la cruz, nos corremos de la cruz. Nos corremos de la cruz. Nos escapamos de la cruz, nos escapamos del sufrimiento. Sin embargo, este hombre, San Juan Pablo II, nos dijo, sean felices porque yo lo soy. Como diciendo, mira, estoy pasando por un sufrimiento, pero soy feliz. Y quiero que tú también lo seas. Quiero que tú también experimentes esto. Que es bonito estar en la cruz de Cristo. Que es bonito saborear la cruz. Que muchas veces nos quisiéramos escapar, pero sin embargo, cuando uno entra en la cruz, saborea, hermano, los misterios de amor de parte de Dios. Por eso dice San Pablo, fíjense, sabiduría, sabiduría, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Una persona necia no encuentra sabiduría en la cruz, no encuentra sabiduría en su sufrimiento. Una persona que tiene sabiduría, y esa sabiduría que le viene de Dios, saca mucha riqueza de la cruz de Cristo, mucha riqueza. Por eso, hermanos, ¿cuántos han experimentado en la cruz tanta sabiduría? Por eso, hermanos, cuando pasemos un sinsabor de la vida, cuando la estemos pasando mal, contempla la cruz de Cristo, y verás que tu sufrimiento, al sufrimiento de Cristo, no nos alcanza. Verás que en la cruz tu sufrimiento va a ser iluminado desde la cruz de Cristo. Y vas a encontrarle un sabor a tu sufrimiento, que no es en vano. Porque al final, hermanos, detrás de esa bendita cruz, siempre hay una resurrección. Dios no es malo para dejarte en tu sufrimiento, o cargando solo la cruz. Dios siempre viene a auxiliar al hombre. Pero muchas veces Dios permite, hermanos, que nos topemos con la cruz para encontrarnos con Cristo. Porque si no nos topamos con la cruz, no nos podemos topar con Cristo, hermanos. No nos podemos topar con Cristo. Por eso termina diciendo San Pablo, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres. ¿Cuál es lo necio? La cruz. Pero eso que es necio es más sabio para Dios. Que te quiere dar sabiduría y yo no quiero. Y tú no quieres. Y termina diciendo San Pablo, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. La cruz. ¿Por qué la cruz es lo débil de Dios? Porque ahí mostró su amor por nosotros. Su debilidad, que nos amó tanto hasta entregar la vida por cada uno de nosotros. Lo débil de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo, hermanos, seamos fortalecidos desde la cruz de Cristo. No tengamos miedo, hermanos, de la cruz. Cuando nos topemos con la cruz, no tengamos miedo. Abracemos la cruz de cada día que Dios nos regala. Por San Pablo dice, el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición. No lo entienden. No quieren sacar sabiduría. Nos cerramos tantas veces, hermanos, en lugar de sacar tanta sabiduría desde la cruz, del sufrimiento, de la enfermedad, de la precariedad, del problema, del sinsabor de la vida, de eso que no entiendes, que pareciera que Dios se está metiendo contigo, que pareciera que Dios no te quiere soltar. ¿Cuánta sabiduría Dios quiere sacar de ahí? ¿Cuánto provecho Dios quiere que tú te encuentres con Él a través de la cruz? Y sin embargo, no quieres. ¿Por qué? Porque nos volvemos como niños.
Nos rebelamos ante el sufrimiento. Hacemos nuestras pataletas ante el sufrimiento. ¿Y qué hacemos? Escapamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Y qué le dijeron los soldados romanos? Pues, ¿no dices que eres el Hijo de Dios? Pues bájate de la cruz y creeremos en ti. ¿No dices que eres el Hijo de Dios? Pues bájate de la cruz y creeremos. Y no se bajó. Por amor a nosotros, no se bajó. Se quedó ahí. Esa pregunta, hermanos, es la que el demonio todos los días nos la hace a nosotros. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo estás sufriendo, mira lo que estás pasando, mira tu enfermedad. A ver, ¿dónde está tu Dios? Venga, sal de ahí. Reniega de Dios, bájate de la cruz. ¿Y qué hacemos nosotros tantas veces? Nos bajamos de la cruz. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar en la cruz. Queremos una cruz sin Cristo, pero no queremos una cruz con Cristo. Nos acomodamos a la cruz, pero sin Cristo. Y el Papa Francisco dice, el cristiano tiene que aprender que toda la cruz tiene un Cristo. Puedes amar la cruz, pero no puedes amar a Cristo. Y estamos llamados, hermanos, a amar la cruz, pero con Cristo, porque la cruz ha sido signo de salvación, pero a través de Jesucristo. Que este hermano nos ayude para entrar en esta Eucaristía, para que cada vez, como les digo, venga una situación en nuestra vida, sea de enfermedad, de precariedad, de sufrimiento, no tengamos miedo, hermanos, no tengas miedo, porque el mismo Dios que te hace entrar en la cruz es el mismo Dios que te va a sacar a la resurrección. No te deja en el sufrimiento. Nos hace experimentar un poquito el sufrimiento, nos hace saborear un poquito, pero recuerda siempre que Dios es un Padre bueno, que permite tantas veces cosas en nuestra vida, porque Dios quiere sacar de eso que aparentemente puede ser un mal, un bien, y un bien mayor para la vida eterna y para nuestras vidas. Que esta palabra, hermanos, nos ayude para entrar en esta Eucaristía, pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de poder iluminar en nuestras vidas nuestras cruces de sufrimiento, de precariedad, de sinsabor de la vida, de que muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros, de que nos sentimos solos, cuando en verdad Dios está de tu lado y camina contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ponemos en pie.